Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Bendito sea el Señor. Bienvenido al grupo Rey de la Gloria, que cada día se está ampliando, se está extendiendo más, y le damos gloria a Dios por ello, porque vemos que hay más hambre de la palabra de Dios. Santo, glorioso, amado Jesús, le damos gracias a mi Rey de Gloria, porque hasta aquí nos ha guardado el Señor, hasta aquí nos ha bendecido, hasta aquí estamos bajo esa cobertura divina, nosotros, nuestra familia. Bendito sea el Señor. Hoy en muchos países se festeja el Día del Padre. Felicidades a todos los que son verdaderos padres. Gloria a Dios. Y le damos gloria a Dios por ello. Que Dios le siga dando salud, le siga dando fuerza, le siga dando entendimiento, sabiduría, amor para sus familias. Bendito Rey de Gloria. Así que vamos a abrir la palabra del Señor. Capítulo 8 de Romanos, en el versículo 26. 8:26 de Romanos. Y seguimos con la secuencia de este tema tan extenso que es el tabernáculo de David, que quiere decir alabanza, oración, intercesión, guerra espiritual. Ya hemos hecho varios estudios en lo que es la alabanza, la adoración por medio de la alabanza. Gloria a Dios. Y hoy vamos a entrar en ese tema de la oración, que también es vital en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, de un hijo, una hija de Dios. La adoración, la alabanza, el canto es muy importante. La oración es otra cosa, otra arma. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas que pone el enemigo, toda trampa que pone el enemigo, todo obstáculo. Dios nos ha dado las armas. Una es la alabanza, la adoración. Otra es la oración. Esto en la vida del creyente, en la vida del hijo, la hija de Dios, tiene que ser un estilo de vida. Algo muy normal, algo muy común en nuestro diario vivir. Y le damos gracias a Dios por su bendita palabra. Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que tenemos que estar pegados, conectados a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, para conocer la voluntad de Dios. Y la oración es algo que nos conecta con Dios. Es una comunión con el Rey de la Gloria. ¿Cómo es que vamos a conocer la voluntad de Dios? A través de la oración, a través de la comunión con el Rey bien amado. Pero tenemos que reconocer que solos no podemos. Con nuestras fuerzas humanas no podemos. Por eso cuando vino Jesús, Él dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Les voy a dejar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que los va a guiar, los va a enseñar todas las cosas. Y vamos a hacer una oración antes de entrar a este estudio bendito de la palabra de Dios. Amoroso Padre Celestial, una vez más te damos gracias. Estamos agradecidos contigo por los parabienes, por las bendiciones que derramas cada día sobre tus hijos, sobre toda aquella que de corazón limpio invoca tu santo nombre, Rey bien amado. Ahora, Padre, glorifica tu nombre, Padre. Necesitamos esa palabra viva, palabra fresca, Señor amado, para bendito sea Dios de la gloria. Necesitamos esos pastos verdes, esos manantiales de agua viva, para que coma y para que beba tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, esa unción fresca, mi Rey de la Gloria, para que renovemos esas fuerzas cada día más, Padre mío, para que tú eres el que nos ayuda en todas nuestras debilidades, Señor amado. Aumentanos la fe cada día más, Padre mío, y en el nombre de Jesús empezamos este estudio, Padre mío. Sí, tus discípulos andando contigo, ellos mismos dijeron: enséñanos a orar. ¿Cuánto más lo necesitamos en este tiempo, Rey de la Gloria? Enséñanos a orar, mi Rey bien amado. Más en estos tiempos finales, en estos tiempos peligrosos, Señor de la Gloria. Necesitamos la oración. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en tus manos ponemos este estudio.
esta predicación, mi Rey de la Gloria, y que todos los oyentes, Señor, sean esas esponjas absorbentes de tu bendita palabra, Señor. Palabra de Dios y no de hombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi Señor amado. Nos acercamos a ti, mi Padre bueno, confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi Rey de Gloria, de tu voluntad, Padre mío, de tu plenitud, tomamos todos gracia sobre gracia. Romanos 8:26 dice la bendita Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, está Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso, subraya esa palabra, es muy importante. El Espíritu Santo intercede por los santos, por todos aquellos que lo están buscando, por aquellos que anhelan más de su presencia, por aquellos que quieren agradar más al Señor, para los que aman sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Obedecer es la palabra adecuada. Obedecer a nuestro Dios. ¿Y quién hace que obedezcamos a Dios? Es el Espíritu Santo de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones. La palabra del Señor nos dice en Efesios 1:13, y habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, les dio el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene y pone un sello en nosotros y hace de nosotros la morada celestial. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Jesucristo dijo que el mundo no lo puede recibir porque no le conoce, porque no le cree, pero nosotros le creímos. Amén. Gloria a Dios, y está en nosotros. Amén. Intercede por los santos, por aquellos que buscan más a Dios, porque al que tiene se le dará más todavía. Ahora quisiera que fuéramos aquí mismo en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el versículo 34, donde nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Por eso es que adoramos a un Dios vivo y verdadero. Amén. Ya no está en la cruz, Él está vivo. Lo dice claramente la Escritura, murió, pero que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Mira, aquí está hablando de dos intercesores. Eso es un privilegio que todo hijo, toda hija de Dios tiene. Tiene como intercesor, conforme a la Biblia, aquí lo estamos leyendo, tiene como intercesor al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades, el cual dice que también intercede por los santos. Y aquí Jesús, a la diestra del Padre, hasta el día de hoy, dice la Escritura que Él, que también intercede por nosotros, está a la diestra del Padre. Pero sabemos que los dos intercesores, Jesucristo está intercediendo a favor de aquellos que todavía no le conocen. Porque Él mismo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él sigue intercediendo por los que no le conocen y por los que le fallamos a Dios. Está intercediendo el Rey de Gloria, Jesucristo, en su grande amor, en su misericordia, en su perdón. Él sigue intercediendo por los pecadores, por aquellos que todavía no le conocen. En su oración sacerdotal, Él mismo le dijo a sus discípulos, Padre, que te conozcan y que conozcan a tu Hijo amado a quien has enviado. Padre, yo no te pido solamente por estos,
O sea, por los discípulos, por nosotros. No te pido solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Quiere decir que Jesús sigue intercediendo en su grande amor por los pecadores para que se conviertan al Dios vivo y verdadero. Amén. Y qué privilegio que el Espíritu Santo está intercediendo por aquellos que lo buscan más, que anhelan más de Él, que de verdad le quieren agradar a los que le obedecen. El Espíritu Santo intercediendo. Por eso al principio dije que no es con nuestras fuerzas, no es con pensamiento humano, no es conforme a lo que nosotros creemos o sentimos, sino que la Biblia dice muy claramente en el versículo 27 que porque conforme a la voluntad de Dios. No es conforme a nuestros deseos tampoco, es conforme a la voluntad de Dios que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bendito sea el Señor. La oración es muy importante, es otra de las ramificaciones de lo que son las armas de nuestra milicia y es otro punto más lo que es el tabernáculo de David, que conforme a la palabra de Dios en Amós 9:11 nos dice la Escritura, alabado sea su santo nombre, que Dios en los últimos días va a restaurar nuevamente el tabernáculo caído de David, que está caído esa adoración, esa intercesión, esa oración. En los estudios pasados hemos visto de cuando vino Nabucodonosor, que destruyó el templo de Jerusalén, ya no hubo adoración, hubo 70 años que estuvo el pueblo esclavizado y llegó el enemigo, destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo, destruyó las moradas, hasta que Dios dice que vino y despertó el espíritu de Ciro, el persa, y entonces fue cuando él dio permiso, cumpliendo los 70 años, conforme a la palabra de que el profeta Jeremías había dicho. Se cumplieron esos 70 años y el rey Ciro dio permiso otra vez, conforme a lo que dice la Escritura, conforme a la historia. En el 536 al 38 antes de Cristo, dice que vinieron de Babilonia a Jerusalén, vinieron casi 50,000 personas, vinieron con Zorobabel. Ese fue los primeros que regresaron a Jerusalén después del exilio, después de la esclavitud, de la cautividad allá en Babilonia. Después vinieron otros con Esdras y después otros con Nehemías. Pero el punto es que el templo no había adoración, estaba destruido. Y Dios lo primero que despierta en el espíritu del rey Ciro, un rey impío, pero pues todo se hace conforme a la voluntad de Dios. Él mismo dio los medios, dio el dinero, dio todo para que el templo de Dios fuera restaurado nuevamente. Era una caminata de 1,600 kilómetros. Se dice que lo hacían en 4 meses. Imagínense Zorobabel como líder, allí al mando de 50,000 personas. 4 meses en el desierto. Tenía que haber una organización tremenda de parte de este hombre, de Zorobabel. Pero Dios primero mandó a reconstruir su templo, el lugar de adoración. Porque la palabra de Dios nos dice que Él sigue buscando esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Estaba caído ese templo. Y entonces por mano de Zorobabel vimos la profecía conforme lo que dice el profeta Ageo, ahí donde nos dice la Escritura que la gloria postrera será mayor que la primera. Los ancianos que vinieron, los que habían visto la gloria primera al templo de Salomón, ellos no podían creer que iban a construir otro templo más de lujo que el templo de Salomón. Pero sabemos por la Escritura que no se estaba refiriendo a eso. Se estaba refiriendo que la gloria postrera iba a ser la misma presencia de Dios en los lugares de reunión, en los templos, donde verdaderamente hay esos verdaderos adoradores, es donde la presencia de Dios se hace presente. Gloria a Dios. El libro de Hebreos nos dice, el Señor Jesucristo hablando, dice, en medio de la congregación te alabaré juntamente con mis hermanos.
Quiere decir que cuando hay un grupo de personas que verdaderamente adoran a Dios, Jesús está en medio, adorando también juntamente con la congregación. Esto es glorioso. Esa es la gloria postrera, que va a ser mayor que la primera, mayor que del templo de Salomón, que la Biblia dice que cuando fue la inauguración, la nube aparecía y los sacerdotes no podían entrar en el santuario, no podían ministrar a causa de esa gran nube que se aparecía, por eso esa presencia. Cuanto más ahora que el Rey de la Gloria, que el Señor Jesucristo está presente, que Él viene a romper toda hueste espiritual de maldad. Amén. Él vino a sanar a los enfermos, Él vino a transformar vidas. Suceden cosas gloriosas cuando está la presencia de Dios en nuestras vidas, en los lugares de reunión, en nuestras casas. Suceden cosas gloriosas, hay señales, hay milagros, hay prodigios, hay maravillas, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Ahora, la oración, hay varios puntos de la oración, por lo menos hay 6 puntos de lo que es la oración conforme a la palabra de Dios. Jesucristo, Él mismo habló de la oración. Él mismo enseñó a sus discípulos a orar. Él mismo era una persona, estando en este cuerpo de carne como el de nosotros. Entonces Él mismo dice que muy de mañana se iba a orar, o muy de noche también. Sus discípulos veían eso. Por eso ellos mismos le dijeron: enséñanos a orar. Capítulo 11, versículo 1 del libro de Lucas. Él, antes de que les dijera el Padre Nuestro, dice: enséñanos a orar, enséñanos. Y esto es la petición de cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Señor, enséñanos a orar, Padre mío. Y el que nos enseña, dice la Escritura, es el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo solamente va a haber vana palabrería, o aunque sean las oraciones más sofisticadas, más bien ordenadas. Pero si no está el Espíritu Santo, no pasa nada. El Espíritu Santo dice que escudriña todo, aún lo más profundo de Dios. El Espíritu Santo es el que tiene acceso al cielo, viene hacia nosotros. Él dice que nos ayuda en nuestras debilidades. Las oraciones todas torcidas de nosotros, que a veces no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo, como buen intercesor, Él endereza las oraciones, arregla, compone bien las oraciones y las lleva al Padre Celestial. Y es cuando las oraciones son contestadas conforme a la voluntad de Dios. Esto lo tenemos que saberlo, que todas las oraciones van a ser conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestro sentir, sino conforme a nosotros pedimos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llame se le abrirá. Ahora Jesús también dijo: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esa es la fe. Ahí entra la fe, ahí entra otro elemento tan hermoso, tan grande que debe haber en nuestras vidas: la fe. Todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. La fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alabado sea su santo nombre. Vamos al capítulo 6 del libro de Mateo para ampliar un poquito más lo que es la oración conforme a la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 5. Gloria a su poderoso nombre. Y aquí vamos a ver cuando sus discípulos le dijeron en 11.1 de Lucas: enséñanos a orar. Y en 6.5 de Mateo nos dice la palabra de Dios. Es Dios mismo, Jesús mismo, hablando a nuestras vidas hasta el día de hoy. Usted puede decir: pero eso le dijo a sus discípulos. Pero la palabra dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, por toda la eternidad. Por tanto, su palabra es también para esta generación. Amén. Y todas las generaciones. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Bendito sea el Señor. Dijo Jesús: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La oración no es para impresionar a nadie. La oración no es para quedar bien con nadie, como para que la gente te vea y diga, ay, qué bonito ora. No es así. La oración no es para ser visto de los hombres. La oración, vamos a ver varios pasos, que primero tiene que haber humillación. Primero tiene que haber humillación y la oración tiene que ser dirigida solamente al Padre Celestial, a nadie más, a ninguna criatura más de esta tierra, a nadie más, porque la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie, sino que Él es solo, Él es único, y a través del Padre Nuestro vamos a ver que la oración solamente tiene que ser dirigida al Padre Celestial. Gloria a Dios. Pero la oración no es para que seamos vistos ni para impresionar a nadie. Es para que humillándonos delante del Señor, para que tengamos acceso a esa bella presencia gloriosa. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí está hablando Jesús de la oración privada, de los dos tipos de oración que hay conforme a la palabra de Dios. Yo lo que estoy diciendo es lo que dice la Escritura. Esta es la oración privada entre la persona y Dios solamente. Y aparte es la oración pública, lo que es la oración congregacional o oración a nivel familiar, esa es oración pública. Pero la oración privada dice, entra tú solo en tu cuarto, en tu aposento, allí ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto, Él te va a recompensar en público. Y aquí podemos hacer la oración como nosotros creamos, sentimos, puede ser en silencio, puede ser a grito abierto, como nosotros pensemos o conforme el Espíritu Santo más bien nos guíe. Pero es la oración privada. Después vamos a ver, conforme a la Biblia, lo que es la oración pública, a nivel iglesia o a nivel familiar. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Versículo 8. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por la palabrería serán oídos. Esto no es una fórmula mágica donde hay muchos que piensan, repite esta oración y vas a ver cómo vas a tener resultados. No es así. La oración tiene que ser respaldada por la obediencia, por el estilo de vida. No es que claramente dice Jesús aquí, no caigáis en vanas repeticiones, como en esas cadenas de oración que hacen. Repite esta oración y vas a ver cómo te va a ir bien. No es así. Jesús lo está diciendo, no uséis vanas repeticiones. Y después nos pone el Padre Nuestro como un patrón a seguir. No que lo estemos repitiendo, sino que vamos a ver los 7 puntos que hay en el Padre Nuestro para que de esa forma nosotros oremos conforme a la voluntad de Dios, no conforme nosotros pensemos en nuestro razonamiento, en nuestro intelecto. No es así. Es conforme a lo que dice la palabra de Dios. La adoración, la alabanza, la oración está plasmado en la palabra cómo lo tenemos que hacer. Es un orden divino para que Dios nos escuche. Bendito sea el Señor. Es conforme a la voluntad de Dios, hasta en la adoración. Él mismo puso el diseño cuando él envió a Moisés a que le erigiera un tabernáculo en el desierto. Él mismo dijo, va a ser conforme al diseño que yo te mostré, conforme a lo que Él dice, no conforme a lo que nosotros pensamos o creemos. No es así, es conforme a lo que dice la Escritura. Bendito sea el Señor. No caigamos en vanas repeticiones. Eso es una realidad. Esto es una gran verdad. Amén. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mire, la Biblia dice que aún no está la palabra en nuestra lengua y Él ya la conoce toda. Gloria a su poderoso nombre. Así que no, dice la bendita Escritura, que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Muchas
A veces hemos oído sermones que dicen, preocúpate más de las cosas de Dios. Y Dios, que conoce tus necesidades, Él va a suplir todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es una gran verdad, porque Jesús también Él mismo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Busquemos primeramente la presencia de Dios. Primeramente vamos a buscar lo de Dios, servirle a Dios con alegría, dice la bendita Escritura, orar a Dios, orar a nuestro Padre Celestial, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios, a nadie más podemos dirigir la oración, solamente a un solo Dios. Lo dice la Escritura, Amén. Lo dice la palabra de Dios. Así que seamos obedientes a lo que Jesús dijo en esta bendita palabra. No usemos vanas repeticiones, no nos hagamos semejantes a ellos. Si el Señor sabe qué necesidad, la necesidad de nosotros. Busquemos primeramente el reino de Dios. ¿Qué es eso? Buscar la presencia de Dios Amén. Y su justicia. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es nuestra justicia. Así que parafraseando este versículo, quiere decir, busca primeramente la presencia de Dios y a Jesucristo. Y ahora Jesucristo nos está enseñando. Busca primeramente la presencia de Dios y las enseñanzas del Señor Jesucristo, aplícalas a tu vida y lo demás te vendrá por añadidura. Eso está más claro todavía. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gracias, Padre Celestial. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Y empieza a orar el Padre Nuestro, que es muy conocido a nivel mundial. Pero aquí están los 7 puntos del Padre Nuestro, que nosotros vamos a ver que es un patrón, no para repetirlo, porque si no, desde el libro de los Hechos, desde allí hubiéramos visto nadie, ningún discípulo, ningún apóstol, en ninguna carta está que tengamos que repetir el Padre Nuestro, sino que los vamos a ver los puntos, que la oración, cuando dice Padre Nuestro, cuando está diciendo Padre Nuestro, quiere decir que tenemos que estar en unidad. No dice Padre mío, dice Padre Nuestro. Habla de una unidad. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él, en Amén. Medio de ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Habla de una unidad. Padre Nuestro. Toda oración tiene que ser dirigida a nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios nos dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solamente el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Lo dice la Escritura. A partir del capítulo 2, versículo 5 en adelante, ahí habla, por donde nos dice la bendita Escritura, que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea que está muy clara la palabra de Dios. Tenemos que obedecer lo que dice la bendita Escritura para hacer la voluntad de Dios. Pero gracias al Espíritu Santo de Dios que nos hace entender estas cosas. Porque si no, mire, vamos a ver a través de este tema de la oración, vamos a ver la oración de Abraham, que es muy diferente. La oración de Moisés, están preciosas esas oraciones. Porque vivieron en tiempos diferentes. No podemos hacer lo mismo que hacen otros, sino que estamos en situaciones diferentes, generaciones diferentes, en culturas diferentes. Tenemos que orar diferente. La oración de David, una oración hermosa de exaltación. La oración de Nehemías, donde dice: acuérdate, Señor, de mí, según la abundancia de tu misericordia, acuérdate de mí para bien. Amén. Están tan hermosas esas oraciones que las vamos a ver. La oración de Daniel, gloria a Dios. Son oraciones tan preciosas, tan hermosas. La oración del apóstol Pablo son muy diferentes. Por eso Jesús dijo: no uséis vanas repeticiones. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos. Allá está. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego dice: santificado sea tu nombre. Quiere decir que tenemos que exaltarlo. Esa es la oración de exaltación.
Padre, nadie como tú eres grande, tú eres poderoso. Aleluya. No hay poder que te Amén. detenga, Rey de la gloria. Tú eres el grande, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia. Por ti las cosas subsisten. Tú tienes dominio, esa es una oración de exaltación. Tú tienes autoridad sobre todas las cosas, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y a Él se le sujetan todas las cosas. Santificado sea tu nombre. Es una oración de exaltación al Rey de la gloria. Aleluya. Bendito Dios Todopoderoso. Gloria a su bendito nombre. Ese es el segundo punto. Primero, el primer punto, Padre nuestro, un solo Dios. El segundo punto del Padre nuestro, santificado sea tu nombre, de la oración. Tercer punto, venga tu reino. Quiere decir que tu presencia esté siempre conmigo, Señor. Que tu presencia es gloriosa, esté juntamente conmigo. Gloria a su poderoso nombre. Aleluya. Miren, en este momento el Espíritu Santo me está revelando que vamos a ir a San Juan capítulo 15 de San Juan. Yo soy obediente a la voz del Espíritu Santo de Dios. San Juan capítulo 15. Gloria al poderoso nombre. Esto no lo tenía en mis notas, pero bendito sea el Señor, que es una palabra que Dios tiene para alguien en especial. Por eso Dios envía esta palabra. Capítulo 15 del libro de San Juan. Gloria a Dios. Versículo del 1 al 5 lo vamos a leer. Está poderosísimo. Porque ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no tenemos comunión con Él? Es algo obvio, algo sentido común. Dice la Escritura, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es Jesús hablando. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo aquel que es apático a las cosas de Dios, todo aquella que son indiferentes a las cosas de Dios, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 1 de Romanos que como no quieren nada con Dios, Dios les da una mente reprobada para que crean en la mentira. Por eso dice la Escritura aquí que el que no lleva fruto lo quitará. O sea, la palabra de Dios nos dice que lo desechará porque no quieren nada con Dios. Esto es algo fuerte. Esto es algo que muchas veces no se predica, pero está en la palabra de Dios. Toda indiferencia, toda apatía se va en el nombre de Jesús. Y mire lo que dice la Escritura. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Está diciendo nuestro Señor Jesucristo que al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene se lo quitará. Así que dependemos única 100% en el Rey de la Gloria. Dependemos de Dios. Lo tenemos que reconocer. Gloria a Dios. Amén. Versículo Aleluya. 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire, la palabra de Dios nos limpia, nos purifica. Entre más leas la palabra de Dios, entre más memorices la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo, la palabra nos va a ir limpiando, la palabra nos va a ir purificando. Como dice la Escritura, capítulo 5, versículo 25 de Efesios, donde nos dice que ahí está la iglesia de Jesucristo, pura, sin mancha, bendito sea el Señor, que la va a purificar, la va a limpiar por medio de la palabra. Por medio de la palabra de Dios nos limpia cada día más y más. Llenemos nuestros pensamientos de la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo recalcó y lo reafirmó cuando dijo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, cantando entre vosotros salmos, cánticos espirituales, alabando al Señor. Pero el consejo de Pablo hacia nosotros es: la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, porque esa palabra cambia nuestros pensamientos,
cambia nuestros sentimientos, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir. Bendito sea el Señor, porque eso dice la Escritura: pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Hay grande bendición cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, cuando nos preocupamos por aprendernos, por repetir la palabra de Dios, que esté en nuestras mentes, que esté en nuestros corazones, porque eso es lo que cambia las vidas, transforma las vidas. Tener comunión con el Rey de la Gloria es a través de su bendita palabra, a través de la oración. Versículo 4, estoy en el capítulo 15 de San Juan, Evangelio de San Juan, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea que separados de él nada podemos hacer, gloria a Dios por ello, por él, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Todo lo que hagamos va a ser en vano si no estamos conectados a la vid verdadera, si no tenemos comunión con él. La Escritura nos dice en el Salmo 127, si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los que la edifiquen. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, por más que grites, que te angusties. Si no estamos conectados a la vid verdadera, no va a pasar nada. Tenemos que tener comunión con el Padre, lo dice la Escritura. Entonces se levanta Jesús como gran gigante en el versículo 5 y dice: yo soy, gloria a Dios por los gran yo soy. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto y es fruto agradable a nuestro Dios. Amén, bendito sea el Señor. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso está claro. Separados de él nada podemos hacer. Aunque veamos, dice, no, pero sí está dando fruto. Pero estamos viendo si es fruto agradable a Dios o no es fruto agradable. Después después voy a enseñar, a predicar ese estudio de los 5 frutos que son del cristiano, 5 números de gracia. Donde quiera que se aparezca la Biblia, donde quiera que lea usted, el 5 siempre va a aparecer como número de gracia de nuestro Dios. Bendito sea el Señor, porque será su nombre, dice la Escritura, el príncipe de paz. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5, ve el Salmo 5, la gracia de Dios ahí. La misericordia de Dios, donde Dios sanó al paralítico de Bethesda que tenía 38 años. Dice la Biblia que 38 años paralítico. Dice la Biblia que había 5 pórticos, porque ahí estaba la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Por donde 5, las heridas de Jesús en la cruz. 5, donde quiera que se quiera meter. 5 es el número de gracia. Bendito sea el Señor. Y aquí la palabra del Señor nos dice: separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mira, aquí ya está hablando del lado contrario. Los que no quieren nada con Dios, dice que se van a secar, se van a ser echados al lago de fuego. Eso es lo que está hablando Jesús aquí. Y versículo 7 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire, a través de la oración, pide todo lo que quieras y será hecho si tienes comunión con nuestro Padre Celestial. Gloria al poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hicimos un paréntesis aquí, lo que es el Padre Nuestro, que nos dice: venga tu reino, tu presencia con nosotros, alabado sea su santo nombre. Y luego dice el Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Ahí estamos reconociendo la soberanía de Dios. Ahí estamos reconociendo que conforme a la voluntad de Dios es que pedimos. La Biblia nos dice claramente que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que nosotros
queremos. Número 5 de los 7 puntos del Padre Nuestro dice: el pan nuestro de cada día. Está hablando de la palabra de Dios, no de la comida. Porque Jesús está siguiendo un patrón. No puede desviarse. Y está hablando de lo espiritual, no puede desviarse y hablar de lo material, de lo físico, sino aquí está hablando de la palabra de Dios. Dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué porción de la palabra voy a comer espiritualmente hoy? Señor, dame el pan nuestro de cada día. ¿Qué porción voy a estudiar? ¿Qué porción me voy a aprender, Padre mío? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Espiritualmente la palabra nos dice que el trigo simboliza la palabra de Dios. El vino que alegra el corazón del hombre es el gozo del Señor, es nuestra fortaleza. Y el pan, el trigo y el aceite que simboliza el Espíritu Santo de Dios, que es la unción misma que es derramada sobre nosotros de parte del Padre Celestial. La unción es la que rompe todo yugo. La unción, el Espíritu Santo es el que nos da entendimiento. Sin el Espíritu Santo, sin la comunión con nuestro Padre Celestial, nada podemos hacer. Lo dice aquí la bendita Escritura. Así que el pan nuestro de cada día, si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, luego dice: y perdona nuestras ofensas. Porque si nosotros estamos saturados de la palabra de Dios, entonces es que podemos perdonar. No está hablando de la comida, porque comiendo no podemos perdonar a nadie. Pero así dice: reconocemos nuestras flaquezas, reconocemos nuestras debilidades. Padre, perdónanos. Así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. En nosotros no va a haber resentimientos. En nosotros no va a haber rencores, no va a haber envidias, egoísmo, nada de eso, porque perdonamos también a los que nos ofenden. El mayor ejemplo de perdón es Jesús mismo. Cuando Judas lo entregó, cuando le dio un beso, todavía le dijo: amigo, ¿a qué vienes? ¿Usted le diría amigo a alguien que sabe que lo está traicionando? Jesús lo hizo porque estaba lleno de la palabra de Dios. Era un hombre de oración cuando estuvo en su humanidad en esta tierra. Por eso le fue muy fácil perdonar a los que lo mataron, a los que lo torturaron en la cruz. Él mismo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que el pan nuestro es la palabra de Dios, y a través de ello yo puedo perdonar. Si no, me va a ganar el sentimiento, me va a ganar el sentir de la carne. La Biblia dice allá en Gálatas capítulo 5 que el sentir de la carne, las obras de la carne son muerte. Así que nosotros no estamos para muerte, nosotros estamos para vida. Porque Jesús dijo: porque si yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Alabado sea su santo nombre. Gloria a Dios. Grande es nuestro Dios todopoderoso. Y el punto número 7 del Padre Nuestro dice: y no nos metas en tentación. Quiere decir que va a haber una protección divina. Cuando nosotros, no es para repetir el Padre Nuestro una y otra vez, sino que aquí estamos desglosando lo que Jesús quiso dar a entender, que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces dice: y no nos metas en tentación. Ayúdanos, Padre. Hay una protección divina, conforme a lo que dice el Salmo 121. Es un salmo de protección para todos aquellos que invocan su santo nombre, donde nos dice: Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Esta es una protección poderosa. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios, porque su bendita palabra es la que nos da vida y la que nos hace entender que el Espíritu Santo de Dios está intercediendo por nosotros, por los que buscamos a Dios cada día más, por aquel que se santifica más cada día, por aquel que dice la Escritura: el que esté limpio, límpiese más, a este le será añadido más todavía. Va a ser más saturado del Espíritu Santo de Dios. Es una comunión íntima con el Rey de la Gloria. Y quisiera, si está tomando nota,
Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Esto es un versículo muy contundente. Esto es un versículo de una comunión íntima con el Rey de Gloria. Cuando tienes comunión con tu Padre Celestial, cuando escudriñas su bendita palabra conforme al mandato divino que Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque os parece que ahí hallaréis la vida eterna. Es un mandato divino de escudriñar sus Escrituras para que nos la aprendamos, para que la llevemos por obra, para que la practiquemos. No solamente un saber de conocimiento, sino un saber por la experiencia, que es muy diferente. Primeramente es el conocimiento y después viene el hacer, porque sabemos que el que conoce la palabra y no la hace, dice el apóstol Santiago, es como la fe sin obras, que está muerta. Bendito sea el Señor. Así que es un complemento. Primero es el conocimiento. Como Jesús primero le enseñó a los discípulos, el conocimiento queda aquí en el pensamiento, pero cuando lo aplicamos no solamente queda aquí, sino es en el corazón. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando practicamos, vivimos lo que dice su palabra, entonces es cuando ya está en el corazón. Primero les cambió la mente y después les cambió el corazón. A los discípulos, Jesús mismo, bendito sea el Señor. Aleluya. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. Quiere decir que cuanta más comunión tengas con Él, más se va a reflejar lo de Él en ti. Somos mirando como en un espejo a Él, viéndolo a Él. Entre más lo veas a Él, más se te va a pegar lo de Él. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Somos transformados como en un espejo. Somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. Nuestras vidas van cambiando, van siendo transformadas. Dios va quitando todos esos malos hábitos que estábamos acostumbrados conforme a la corriente de este mundo, dice el apóstol Pablo en capítulo 2 de Efesios. Así que íbamos conforme a la corriente de este mundo y como consecuencia de ello, dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que, pero Dios, que es rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos ha resucitado de este mundo pecaminoso y nos da vida. Nos ha resucitado a vida juntamente con Él. Porque la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Dios, el que no tiene a Jesús, la Biblia dice que está muerto. Espiritualmente está muerto. Tú que tienes el sobrenombre de que vives y estás muerto. El Espíritu Santo es el que vivifica. Es el que nos da vida, bendito sea el Señor. Delante de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Le damos toda la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Son muy interesantes, muy importantes este tema de la oración. Vamos a aprender cómo orar, cómo llegar a nuestro Padre Celestial. Cómo es que la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a ver los puntos de la oración, que es tan importante. Ahora el tema se trató de tener comunión con el Padre Celestial y es a través de la oración y a través de la palabra de Dios vamos a aprender cómo orar, en qué momento, qué es lo que hay que decir, cómo nos humillamos delante de nuestro Dios Todopoderoso. Primeramente, de entrada, les voy a decir, en primer lugar, la oración, el punto número 1 se llama la oración de confesión, donde nosotros reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestros pecados, llevamos todos nuestros yerros al Padre Celestial, donde la palabra de Dios nos dice que nos humillemos primeramente. Toda la palabra de Dios está escrita de hombres, mujeres, que primeramente antes de entrar a la presencia de Dios, primero se humillaron. La humillación, primeramente la palabra de Dios nos dice que Abraham, Moisés, su rostro a tierra era una señal de humillación. Una señal de humillación es de que nosotros lo reconocemos, es una humillación del corazón.
Gloria a su poderoso nombre. Y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 9, ahí está la oración de Daniel, la oración de confesión, donde reconocemos que somos pecadores, reconocemos que fuera de Dios no podemos hacer nada, no somos nadie, sin Dios no somos nadie, pero con Él valemos mucho delante de nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea su santo y bendito nombre. Solamente vamos a ver lo que es la confesión. Gloria a Dios. La confesión, aquí está el capítulo 9 del libro de Daniel. Lo puede leer todo el capítulo 9. La siguiente semana vamos a desglosar lo que es esta oración de confesión, lo que es una oración de humillación. La escritura nos dice, segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, ahí está la humillación. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, orare, ahí está la oración, buscare mi rostro, ahí está la comunión con Él, y se convirtiere de sus malos caminos, ahí está la obediencia. Quiere decir comunión con el Padre, buscando el rostro de Él, obedeciendo a Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orare, buscare mi rostro, se convirtiere de sus malos caminos, un cambio de vida, un estilo de vida diferente, se convirtiere de sus malos caminos, hasta entonces yo oiré, hasta entonces dice la escritura, yo oiré, y luego dice, los bendeciré, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. En otras versiones dice, sanaré su familia. Gloria a Dios. Y no solamente físicamente, sino espiritualmente. Él limpiando las almas a través de la humillación, a través de la oración. Por eso dije al principio que la oración es vital. Es uno de los puntos más importantes en la vida del cristiano. Porque si no, se va, como dicen, se va enfriando, se va apartando de las cosas de Dios, se va secando, dijo Jesús. Porque el que no permanece en la vid verdadera se va a secar. Se va a secar, dice la Biblia, y no permanece en la vid. Se seca y solamente está listo para el fuego. Eso es lo que dijo Jesús en San Juan 15, lo que leímos. Pero el que permanece en mí, dice, este lleva mucho fruto. Y fruto agradable, fruto dulce a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Fruto que le agrade a Él. El fruto de la santificación es uno de los primeros 5 frutos. Gloria a Dios. El fruto de la adoración. Bendito sea el Rey bien amado. El fruto de las buenas obras, dice la bendita Escritura. Esos son los frutos del cristiano. No el fruto del Espíritu Santo. Sabemos que el fruto del Espíritu Santo es de Dios hacia nosotros. Que dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Los necesitamos. Pero eso proviene de Dios hacia nosotros. Ahora, si nosotros estamos absorbiendo, se puede decir, ese fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz que proviene de Dios, ¿qué es lo que le estoy devolviendo a mi Rey de Gloria? La Biblia habla de los 5 frutos, como ya dije, el fruto de la santificación, el fruto de la adoración, que es un fruto del cristiano, el fruto de las buenas obras, bendito sea el Señor, el fruto de las ofrendas, ese es otro fruto que menciona la palabra de Dios. Son 5 frutos, el fruto de la sabiduría, del entendimiento, de la inteligencia, bendito sea el Señor. Esto es, por ejemplo, el rey Salomón, cuando él tenía comunión con el Rey de Gloria, dice que uno de los resultados, al tener comunión Salomón con el Rey de Gloria, uno de los resultados fue que Dios lo hizo sabio, lo hizo entendido, lo hizo cuerdo y lo hizo prudente. Los resultados de la oración. Bendito sea el Señor. Esto es un tema muy hermoso de la oración. Esto nos va a motivar a orar, porque a la carne no le gusta orar. Eso lo debemos de entender, que tiene que haber un sometimiento. Pero esto es una motivación para tener comunión con el Rey de la Gloria. Le damos gracias a Dios, mi Rey bien amado. Así que
vamos a leer el capítulo 9 de esta semana del libro de Daniel. Gloria a Dios, donde vamos a ver la oración de confesión. Ahí está otra oración de Daniel, que también es la oración de exaltación y la oración de intercesión, que es tan importante en la vida del creyente. Ya no solamente por mí, yo ya alcancé la salvación, gloria a Dios. Ahora, la Biblia me dice a mí, el Rey de Gloria me dice a mí que ahora yo tengo que interceder por otros. Esa es la oración de intercesión y ese es uno de los puntos del tabernáculo de David. La intercesión, tan importante, lo que es la guerra espiritual, donde habla capítulo 6 del libro de Efesios. Todo esto lo vamos a ver la armadura de Dios. Vamos a ver lo que dijo Pablo en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica, por todos los santos. Mire, la palabra todo aparece 4 veces en un solo versículo. Quiere decir que con la oración vamos con todo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Habla de la armadura, gloria a Dios. Vamos a desglosar todo eso. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el apresto del evangelio, con las sandalias del evangelio de la paz, dice la escritura, el caminar con nuestro Dios. Habla del escudo de la fe, bendito sea el Señor, con que podemos apagar los dardos del enemigo. Y habla también de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Son 6 elementos que hablan de lo que es la armadura de Dios. 6, el número del hombre. 7 sabemos que es la perfección, el número completo de Dios. Pero 6, que es la armadura del hombre en esta tierra, lo vamos a ver. Bendito sea el Señor. Le damos toda la gloria a Dios por ello, porque el Señor amplía nuestro conocimiento y tenemos estas armas para contraatacar al enemigo. Que el apóstol Santiago dijo: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. La oración es una forma de resistirlo en el nombre de Jesús, y él sale huyendo cuando la persona sabe orar, no conforme a nuestras palabras, sino conforme a lo que dice la bendita escritura. Bendito sea el Señor. Así que vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios y vamos a ver los resultados. Ahí es donde Jesús dijo: y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis, y todo lo que pidierais al Padre en el nombre del Hijo, el Hijo lo hará, para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. Parece un juego de palabras, pero es una gran verdad, que a través de la oración nosotros somos más que vencedores, somos triunfadores. Bendito sea el Señor. A través de la oración se transforman vidas, a través de la oración sanan los enfermos. Bendito Dios, cuando oramos conforme a la voluntad de mi Rey de la Gloria, alabado sea su santo y bendito nombre, se rompen malos hábitos, vicios, drogadicción, malos hábitos, todo lo que es un vicio se rompe en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y esto es a través de la oración. Daniel era un hombre de oración. Dios siempre lo tuvo en eminencia, aunque estaba esclavo, cautivo, se puede decir, allá en Babilonia, pero él estuvo en 3 reinos diferentes. Estuvo con el rey Nabucodonosor, estuvo con Belsasar y estuvo con el rey Darío. 3 reinos estuvo él, y en los 3 reinos él siempre fue el asesor del rey que estaba en turno. Él era el asesor, Daniel, porque tenía comunión con el Padre Celestial. En una palabra, él era el que movía los hilos allá en Babilonia. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Le damos toda la gloria a Dios. Estamos contentos porque teniendo a Cristo estamos contentos. Él es el que trae contentamiento a los corazones, nadie más. Él quita toda tristeza, quita toda amargura, quita toda soledad a través de la oración. Él viene porque hay comunión con el Rey de la Gloria. Tienes problemas, ahí está la oración. Ahí la palabra de Dios dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, no es con gritos, no es a grito y sombrerazo y palos, no es así. Antes a las batallas, las guerras eran así físicamente en el Antiguo Testamento, pero ahora ya son espirituales, y el Señor nos ha dado esas armas espirituales. Gloria a Dios.
La Escritura nos lo dice. Bendito sea el Señor. Capítulo 1 de Efesios, que dice la Escritura que ahí estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Capítulo 1, 2 de Efesios habla todo lo que es la Escritura de que somos aceptos en el amado, de que Él nos adoptó como hijos suyos, nos hizo sentar en los lugares celestiales, quiere decir en autoridad, en dominio, juntamente con Cristo. Esto es un grande privilegio que el Hijo, la hija de Dios tiene, que está en los lugares celestiales juntamente con Cristo, con nuestro Salvador, nuestro Redentor. Bendito sea el Señor. Así que la palabra de Dios es clara, y la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Un día, tarde o temprano, un día vamos a dar cuentas al Señor. Pero Dios, que conoce nuestras debilidades, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso es que Él nos comprende y nos da de su Espíritu Santo para que podamos vencer en su nombre. En su nombre. Él mismo dijo, en mi nombre, dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Es más, también dice, si tomaren serpientes con las manos no les picarán, no les morderán. Allí está hablando de que todo demonio inmundo, no precisamente que agarremos las serpientes, sino que está hablando de los demonios que a través de la oración, a través de ese nombre que es sobre todo nombre, podemos echarlos fuera. En el nombre de Jesucristo, Él nos ha dado la autoridad. Por eso la oración es muy importante. La oración tiene que estar en el creyente, en el cristiano, si quiere tener ese poder que Dios nos ha delegado. Ese poder grande, maravilloso que habitó en Cristo, se lo heredó a su iglesia. Y con esto cierro. Efesios 1:22. Que ese poder grande que habitó en Cristo, se lo heredó a su iglesia. ¿A quién? A los que tienen comunión con Él. A los que anhelan más de las cosas de Él, los que quieren saber más de Él, los que quieren conocerlo más. Para ellos es. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, Dios los guarde nuevamente. Felicidades, Día del Padre. Saludos a todas las madres también que han hecho ese rol de padre y madre también. Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios les siga dando fuerzas, Dios les siga dando salud. Bendito sea el Señor. Y esa comunión con el Rey de Gloria, muy importante. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.